Amén. ¿Está enamorado del Señor? Amén. Amén. Mira, cuando estamos enamorados, ¡fua!, ¿cómo estamos? Pletóricos, ¿sí o no? Y sentimos ese bichito en el estómago y todo lo demás. Mira, mariposas. ¿Pero por qué? Porque está eso en nosotros. Y cuando estamos enamorados del Señor, eso tiene que ser tan importante para nosotros, que ese primer amor no se pierda y que pueda ser una realidad. Claro que sí. Oramos al Señor. Señor, gracias por esta mañana tan hermosa en tu presencia. Y Señor, tú has hablado desde un comienzo con las oraciones, con los saludos, con las alabanzas, con la adoración, con el encontrarnos, con el estar en tu presencia, Señor, pero ahora también sabemos que quieres seguir hablándonos con tu palabra escrita. Por eso pedimos tu bendición también en este tiempo, Señor, sobre nuestros oídos, nuestra mente, Señor, aún toda atadura que a veces quiere venir para impedirnos que tu palabra llegue con libertad. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos libertad en las mentes y en los oídos para poder escuchar sabiamente lo que tu palabra quiere hablarnos. En el nombre de Jesús, amén. 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 Queridos, en esta mañana quiero hablar sobre un pasaje que está en el libro de Hebreos. Hebreos se escribió principalmente para los creyentes judíos que estaban padeciendo persecución, que estaban padeciendo desaliento. Y saben que el escritor, que algunos dicen que fue uno, otros dicen que fue otro, procura fortalecer a los hermanos en la fe en Cristo. Y comienza todo Hebreo es magnífico, es un libro especial y espectacular. Y sabe que en el capítulo 4, en Hebreos nos habla tan claramente, muestra cómo el pecador puede acercarse y puede venir a Cristo Jesús a través del perdón que obtiene por la muerte de Cristo Jesús y por la salvación. Y sabe que los primeros 9 capítulos de Hebreo son una defensa de lo que es la superioridad de Dios y lo que es la superioridad de Cristo, mejor dicho, y de la obra del Señor, lo que era hecho. Que Cristo fue ofrecido una sola vez, suficiente para todo, hermano, para que nuestros pecados sean perdonados y para que tú y yo podamos obtener el perdón y acercarnos libremente al Señor. Y sabe que también nos habla de que aparecerá una segunda vez, ya para buscar a su pueblo, para que aquellos que le han aceptado y que están caminando y que han recibido en sus corazones al Señor y que están caminando fielmente puedan ir a gozar de la vida eterna. Hebreo tiene un caudal impresionante, pero no sé si usted lo habrá leído, pero le animo a que pueda leerlo. Pero sabe que cuando comienza en el capítulo 10, nos comienza a hablar y comienza a plantear lo que la fe práctica, la fe del día a día del creyente puede hacer en cuanto a la comunión nuestra con Dios. En cuanto que el creyente puede llegar a tener libertad para entrar en la presencia de Dios. Una libertad que realmente se estimula y se anima a que se haga uso de esa libertad. Que no dice, es para unos cuantos nada más. No, sino que abre un camino por el que podamos entrar. Fíjese en el capítulo 10, verso 8, lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 10, verso 8, dice así. Si el que está al lado no tiene Biblia, comparta con el que está al lado y dile, si no has traído, yo he traído. La pena si usted tampoco ha traído. En el capítulo 10, verso 8 diciendo, primeramente, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Fíjese que está diciendo y está haciendo una clara referencia a los sacrificios que en la antigüedad era necesario que el ser humano hiciera para que los pecados del ser humano fuesen perdonados. El ser humano venía y ofrecía un animal como ofrenda y el sacerdote tenía que hacer el sacrificio para que los pecados de esa persona fuesen perdonados. Cada vez que pecaba, otra vez otro animal, cada vez era una demanda insatisfecha.
Cada vez que pecaba, otro animal, sacrificio. ¿Para qué? Para que sus pecados fuesen perdonados. Pero dice la palabra que viendo que estos sacrificios no satisfacían, dice que Dios en su hermosura y en su amor tan grande, planificó la muerte de su Hijo, para que a través de la muerte de su Hijo, tú y yo encontremos de una vez para siempre perdón de nuestros pecados. ¿Sabe que cuando nosotros pedimos perdón al Señor por nuestros pecados, el Señor nos perdona? El enemigo vez tras vez viene a seguir acusándonos por pecados del pasado. Pero si tú ya pediste perdón por esos pecados y te has arrepentido y te has alejado de esos pecados, el Señor ya te ha perdonado. Aquellas cosas que viene el enemigo a traerte otra vez acusándote porque dice que él es acusador de los hermanos, de eso, mira, tú tienes que tomar victoria también. Porque si no, cuando viene a acusarte por cosas del pasado, eso te subyuga, te aplasta, te trae destrucción. Pero toma victoria en eso y tú di lo que el Señor me perdonó, perdonado está. Otra cosa es que nosotros digamos, sí, el Señor me perdonó, pero yo vuelvo otra vez al pecado el mismo. No, querido, lo que Dios te perdonó y tú te has alejado de ese pecado, Dios te ha perdonado. Miren, queridos, cuando de pronto nosotros encontramos que está diciendo la palabra, fíjense ustedes que los sacrificios y las ofrendas y holocausto que antiguamente se hacían no satisfacía, pero que hoy día el Señor ha preparado una salvación tan especial. Y en el verso 10-19, en el capítulo 10, verso 19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hasta ahí por un momento. Habla de un lugar santísimo. Habla de un lugar especial. Y yo quiero que pongamos en esta mañana una imagen y quiero que usted vea algo. Mire, este es el dibujo. No apagamos porque ya vamos a quedar con esta imagen para que usted lo vaya viendo. Este es el dibujo general de lo que era el tabernáculo. Aquí encontramos que esta era lo que eran las paredes, de lona y todo lo demás, el material, ya eso es otra cosa que hay que ir paso a paso y todo tiene un significado. Pero fíjense ustedes que había tres partes en el que estaba dividido. Este era el atrio, y en el atrio podía llegar todo el pueblo con las ofrendas para ser sacrificadas. Después tenía lo que está aquí cubierto, era el lugar santo y lugar santísimo. Aquí usted lo puede ver en detalle. Aquí está el atrio, aquí llegaba en este planito, llegaba la gente, traía el holocausto, los sacerdotes oficiaban ahí lo que era el sacrificio. Después el sacerdote se lavaba aquí también en la fuente, y sabe que esto se llamaba el lugar santo. En el lugar santo había ciertos elementos ahí que no voy a entrar en detalle porque no vienen justamente al tema, pero en el lugar santo podía entrar no el pueblo ya que estaba aquí en los atrios, al pueblo no podía entrar en el lugar santo, solo en el lugar santo podían entrar los sacerdotes. Y podían entrar y ahí ofrecer a Dios ahí adoración y estar. Pero había un lugar, que era el tercer lugar, que era el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote, y no siempre, sino una vez al año. Una vez al año. Y te podía entrar. Mire, yo me imagino cuántos en el pueblo estarían mirando y pensando: ¡guay, lo que había aquí! ¿Cómo me gustaría estar aquí? Dirían algunos. Pero no podían, porque aquí solamente los sacerdotes. ¿Y cuántos sacerdotes podían estar pensando: ¿cómo me gustaría entrar aquí donde está la misma presencia de Dios? Pero no podían, porque eran solamente sacerdotes. Aquí entraba solo el sumo sacerdote. Queridos, cuando nosotros vemos esto, y ahí va a quedar el dibujo, gracias hermano, ahí va a quedar el dibujo para después, si lo volvemos a tocar, pero era más que todo para que usted tenga referencia. Yo sé que hay gente que lo conoce el tema, pero hay otros que no, entonces es bueno que lo refresquemos. Nosotros, queridos, cuando pensamos y cuando vemos esto, entendemos que Dios tenía
planes para que el pueblo ya no viviese solamente en los atrios, sino que el pueblo se acercase más a la presencia de Dios. ¿Sabe que cuando cuenta la palabra del Señor que el rey Usías, un día en un orgullo tremendo como llegó a desarrollar, dice que después que Dios me impacta esa palabra cuando la leo, dice después que se hizo grande, dice el orgullo creció en él hasta tal punto que un día dijo Usías, dijo, yo también ofreceré sacrificio. Y entró en el lugar santo a ofrecer sacrificio. Porque él dijo, yo soy el rey. Y sabe que cuando ofreció que sacrificio, ofreció alabanza ahí con el incensario y todo en el lugar santo, Dios no le agradó porque no era ahí donde él tenía que estar. ¿Y sabe qué pasó? Se llenó de lepra por completo. Y dice que lo vieron los demás sacerdotes que le habían dicho, no entres, Usías, no entre. Pero el cabezón, ¿vio? Orgulloso. Y entonces, y entró. ¡Buah! Yo voy a entrar. ¿Qué pasa? No pasa nada. Yo soy el rey. Yo puedo hacerlo. Pero las cosas de Dios son santas. Amén. Amén. Y Dios había dicho, no entraría ahí. Serás todo el rey que quieras, pero no entrarás ahí. Porque ese es un lugar santo. Solo en los sacerdotes, y de pronto el hombre manchado de lepra. Miren, queridos, la palabra del Señor nos enseña que esto es lo que antiguamente era, y que el pueblo estaba limitado en su entrar. Pero cuando la palabra de Dios nos habla que hay un lugar santísimo que hoy está habilitado para que tú y yo, los que hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones y los que estamos caminando con el Señor, podamos entrar y gozar de lo que es la gloria misma de Dios, la presencia misma de Dios. Miren, hermanos, nosotros muchas veces como hombres y mujeres humanos que somos, nos contentamos con simplemente estar aquí y un toque del Señor ya me basta. O si sentir la presencia del Señor ahí un poquito y ya está. Pero ¿sabes qué? Hay algo más a donde Dios quiere llevarnos. Y ahí aquí no se vive de toque en toque, se vive de presencia en presencia. Y no es que vamos a estar todo el día en el suelo, ni orando, ni que vamos a estar todo el tiempo de rodillas. Es tu corazón conectado con el corazón de Dios. Es tu vida con la vida de Dios. Tendrás que trabajar, tendrás que estudiar, pero tu vida será la que esté conectada con el Señor, de tal forma que tú puedas vivir en la presencia misma de Dios, no solo también en el lugar santo, sino en el lugar santísimo. Pero quiero ver esto a la luz de la palabra, hermanos, y quiero que usted me acompañe a leer algunos textos. Fíjese en Hebreos, capítulo 10, en el verso del 9 al 21, más o menos, nos hace una reseña de lo que tenemos, el beneficio que tenemos con la obra de Cristo. Pero ¿saben una cosa? Esta obra de Cristo es una obra única, es una obra perfecta, es una obra que ha sido hecha en la cruz del Calvario para que tú y yo vivamos en la presencia misma de Dios. Mire, dice la palabra del Señor en el versículo 19, fíjese, que dice, para entrar en el lugar, dice, así que hermanos, teniendo libertad, ya no es necesario que estén solamente en el atrio, sino ahora pueden entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? No por la sangre de los animales en sacrificio, sino por Jesucristo, la sangre de Jesucristo. Dice, por el camino nuevo y vivo. Cuando habla de un camino nuevo y vivo, está hablando de un camino que no envejece, un camino que está abierto para el que quiera acercarse, un camino que produce vida y vida en abundancia, un camino, querido, que es efectivo para llevarnos a la presencia misma de Dios. Entonces dice que un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Él murió para que tú y yo tengamos acceso a lo que es la presencia misma de Dios. Para que yo no tenga que venir al sacerdote y decirle, ofrezca usted sacrificio por mí, porque yo no puedo entrar a la presencia de Dios.
No, ahora tú puedes doblar tus rodillas, tú puedes levantar tus manos, tú puedes clamar al Señor, tú puedes alabar al Señor y saber que tú eres acepto delante de Dios. Miren, hermanos, dice la palabra del Señor que tenemos, en el 21 dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿quién es? Cristo mismo. Amén. Que no solo es nuestro Salvador, sino es el abogado que tenemos. Que cuando tú y yo pecamos y nos arrepentimos, Él le dice al Padre: Padre, mira fulano de tal, ha pecado, pero mira que está arrepentido, arrepentida, perdónalo por mi sangre derramada. Amén. Y el Padre ya no te ve a ti directamente, sino que te ve a través de la sangre de Jesucristo. Hermanos, una cosa quiero aclarar. Hay diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Ustedes me lo han escuchado y lo volveré a decir cuantas veces sea necesario. El arrepentimiento produce en nosotros un cambio de conducta. Estoy yendo en una dirección, pero veo que estoy haciendo mal y cambio de conducta para no volver a hacer lo que estaba haciendo. Pero el remordimiento es algo que siento en mi mente y en mi corazón, que tal vez lloro y pataleo y es momentáneo, porque al rato estoy otra vez volviendo a hacer lo mismo. Y otra vez me arrepiento, oh Señor, pero realmente lo que tengo es remordimiento, porque el arrepentimiento genuino produce cambio de vida. Amén. Si no, seguiríamos en nuestros delitos y pecados como estábamos antes. Pero cada día es necesario ir a la cruz y decirle al Señor: Señor, perdóname por esto. Cada día. Porque hay cosas que se van pegando a nuestras vidas. Y necesitamos acudir a la limpieza del Señor. Miren, queridos, cuando nosotros vemos en el verso 22, en la primera parte, dice: acerquémonos. ¿Qué dice? Acerquémonos. Cuando habla de acercar, está hablando de algo que está lejos y que tiende a acortar distancias. Entonces está diciendo: acerquémonos, no de cualquier forma, con confianza. Porque, como dije antes, no solo Cristo es ahora nuestro intercesor, nuestro Salvador, sino que es el intercesor, el que está delante de Dios abogando por ti y por mí. Es nuestro abogado. ¿Y sabe qué? En ese acercarnos, hermanos, está implícito lo que es el espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque mi espíritu siempre está presto, siempre está con ganas. Mi espíritu quiere más, mi espíritu desea más. Amén. Pero mi alma, en donde están las emociones, donde están las decisiones, el que está ahí diciendo: quédate un poco más. ¿Qué vas a ir hoy a la iglesia? Quédate aquí. No vayas a la reunión de matrimonio. ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer? Esas son las emociones que están. ¿Y el cuerpo qué hace? Tan obediente que responde a las emociones. Está bien, me quedo. No voy. Hoy domingo no. Quédate. Mira, ayer llovió todo, porque siempre encontramos excusas. Ayer llovió todo el día. Y hoy ponte una grabadora y escucha cómo llueve la lluvia, cómo cae la lluvia otra vez. Pues ya no llovía. Pero buscamos excusas y entonces el cuerpo responde a lo que es las emociones. De pronto tú dices: hoy tu espíritu del Señor te empieza a hablar en tu corazón: tienes que cambiar esta actitud, tienes que cambiar esto. Y sabe que nosotros empezamos, ahí nos empieza a trabajar, que ya en algún momento estaría hablando sobre algunas formas como Dios va trabajando en ese hablarnos. Empieza a trabajarnos, esto tienes que cambiar de actitud. Y nosotros empezamos ahí, nuestro espíritu empieza a inquietarse, se empieza a inquietar, y entonces empiezan nuestras emociones ahí. No, pero mira, ¿por qué es necesario? Si fulano lo hace, pero a ver, tú vas a bajar la cabeza, pero a ver, tú vas a hacer cambiar esta forma de hablar, pero a ver, tú, pero ¿por qué? Si no hace falta, si mira, Dios te quiere igual, tú eres chachi para el Señor, no pasa nada, tú eres guay, no pasa nada. Y sabe que ahí están nuestras emociones, entonces nuestro cuerpo responde a eso.
es verdad, ¿para qué voy a dejar de hablar de esta forma? ¿Para qué voy a dejar de pensar de esto? Total, no. Querido, cuando nuestro espíritu está siendo redarguido, dice la palabra, si tu corazón te redarguye, mayor que tu corazón es Dios. Es porque Dios está inquietándonos para que cambios se produzcan. Entonces es necesario que la pereza sea dejada de lado, es necesario que el sedentarismo espiritual sea dejado de lado para que te levantes y empieces a caminar. ¿Sabe que hay gente que es sedentaria toda la vida? Hay un sedentarismo humano, natural, nuestro, que de pronto nos echamos ahí pero hay un sedentarismo espiritual, que están siempre, algún momento serviré al Señor, en algún momento me levantaré, algún momento, y en algún momento la palma, y algún momento será. ¿Por qué? Porque ahí se va en promesa como los políticos. Entonces realmente hay un sedentarismo espiritual, pero Dios quiere levantarnos de ese letargo. Y Dios quiere decirnos, mira, ahora tienes apertura, tienes libertad para entrar en el lugar santísimo, para no quedarte en las afueras de lo que Dios tiene para ti. Tienes oportunidad de entrar en más para Dios. En más. Mire, hoy hablaba con una hermana y me decía, nosotros a veces tenemos nuestra mentalidad tan pequeña en todas las áreas de la vida, inclusive hasta en el área de dar, hermanos. Decía esta hermana, hemos comprobado con mi esposo que desde que cuando disponemos para dar, el Señor abre las ventanas de los cielos sobre el hogar y sobre la familia. Y nosotros nos parece que cuando nosotros damos, empequeñecemos, mermamos. Pero la palabra de Dios hasta para eso nos rompe el esquema. La palabra de Dios no es con la mentalidad del mundo que dice, tú das, te quedas sin nada. La palabra de Dios dice que mientras más damos, más Dios abre ventana de los cielos. Y esto es así. Pero no solo en el dar, en el vivir diario, queridos. Mientras tú más das en tu vida espiritual, más vas a tener del Señor. Pero si tú no das, vas a morirte espiritualmente. Miren, queridos, hay vidas que llevan años y años en el Señor y siguen diciendo, ¿por qué no me llaman? ¿Por qué no me buscan? ¿Por qué no esto? Y ¿sabes una cosa? Eso es falta de madurez. Realmente la persona cuando llega, va creciendo, ya no mira por sí mismo. Ahora está mirando a quién puedo ayudar, a quién puedo levantar, qué hermano me necesita para yo tender la mano. Deja de tener la mentalidad de niño para levantar los ojos, que los niños dicen, mío, 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 ¿vio? Los pequeños, mío, mío. Entonces deja de tener esa mentalidad para levantar los ojos y ver que ya tengo que estar levantando vidas, discípulos, que estén siguiendo al Señor y tengo que estar enseñando a otros y dejar de lamerme mis propias heridas y dejar de yo sentirme tan lastimero. Claro, eso en Fuente Divina no pasa, porque aquí no hay personas que piensen eso. Yo lo sé, pero lo digo por si usted alguna vez lo oyó. Miren, la cuestión es que es tiempo de que nosotros dejemos de estar aislados las cosas de Dios, cuando Dios tiene para nosotros que gocemos de todos los beneficios del Señor, de todas las bendiciones del Señor. ¿Por qué estar en el atrio cuando Dios tiene para ti el lugar santo y el lugar santísimo, hermanos? ¿Por qué dejar de dar para otros que se alimenten espiritualmente cuando tú te vas muriendo si no das? Porque es como el agua. El agua, a medida que entra y sale, se va renovando, ¿sí o no? Pero si entra y no sale, se estanca. ¿Por qué el mar muerto es mar muerto? Justamente por eso. Porque no tiene la vida de entrada y salida. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, podemos llegar a entender lo que dice la palabra del Señor. Mire, dice la palabra del Señor en el Salmo 43: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. O sea, no me quedaré afuera, sino gozaré de lo que Dios tiene para mí. Mire, hermanos, en el verso 22, mire lo que dice: acerquémonos con corazón sincero. Cuando estaba leyendo y
preparando el mensaje, Dios me empezó a inquietar y busqué la etimología de la palabra sincera, lo que la palabra sincera significaba. Y sabe que uno realmente ve así y te abre un panorama mayor. Sabe que en la época del renacentismo, concretamente en España, los escultores hacían las estatuas y las trabajaban y las tallaban. Y sabe que cuando ellos se equivocaban en alguna cosa al tallarla o hacían alguna grieta que no podía, no correspondía a la figura, lo que sea, usaban cera y con la cera tapaban lo que eran los errores. Entonces, cuando alguien venía a comprar las estatuas, ese tipo de cosas que habían sido talladas, entonces podían saber que se encontraba con algunas que tenían cera y que estaban ahí tapando algunas deficiencias. Pero dice que la gente, cuando realmente quería algo auténtico, decía sin cera, queriendo decir auténtico, genuino, verdadero, sin falsedad, sin nada ocultable, confiable, sin engaño. Entonces venía y decía, yo quiero la estatua sincera. Y ya con el tiempo se pasó a usar a los términos que hoy usamos nosotros. O sea, te está diciendo que era una estatua sin tapar aquellas cosas, disimulando algo. Claro, algo auténtico, original. Si nosotros el Señor hoy nos viese como una estatua del renacentismo, ¿encontraría cera en ti? Panales enteros, capaz. ¿Encontraría cera en mí? ¿Sabe que la palabra de Dios nos insta a que cuando nos acerquemos al Señor podamos hacerlo sinceramente, limpios y libres de dobleces de corazón, de especulaciones? Tú dirás, oh, yo vengo al Señor sin... ¿Sabes que a veces venimos especulando al Señor? Señor, si tú me das esto, yo te serviré. Si tú me das esto, Señor, yo haré aquello. Señor, si tú me amas, me tendrías que dar esto. Y queremos hacer chantaje con el Señor. Pero con el Señor no van los chantajes. Nosotros tenemos que acercarnos por lo que el Señor es y no por lo que Él me da. Puede ser que no me dé nada. Puede ser que tal vez lo que yo estoy pidiendo no me lo dé nunca. Puede ser, ¿por qué no? Pero ¿sabes una cosa? Yo no estoy siguiéndole a Él por lo que Él me da. Le estoy siguiendo por amor. Y de eso se trata. Y cuando humanamente en mi carne dice, mira, el Señor no te ha dado esto, mira, o mis emociones me dicen eso, tranquila, Débora. ¿Por qué le estás sirviendo al Señor? ¿Por lo que Él te da? ¿Por qué le estás siguiendo al Señor? ¿Por lo que Él te da o por lo que realmente Él significa para ti? Por lo que Él significa para mí, tendría que ser la respuesta. Miren, hermanos, dice la palabra del Señor, acerquémonos sinceramente, en plena certidumbre de fe. Cuando habla de certidumbre de fe, sin duda de que el Señor ha hecho un sacrificio tan grande para que tú y yo podamos entrar en la misma presencia de Dios. Ya no estar en el atrio ni en el lugar santo, hermano, mire lo que le digo, sino entrar en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios. Hay gente que cuando Dios se está moviendo, Dios se está obrando, es como que simplemente, ay, mira qué lindo, como, ay, Dios lo está tocando al otro, ay, mira qué lindo, ay, mira cómo lo toca. Y ahí queda. Pero el sentimiento real tendría que ser, Señor, yo quiero más de ti. Y yo como quiero, me meto en las cosas de Dios. Me meto en las cosas de Dios. Anhelo lo que Dios tiene para mí. Anhelo la llenura de su Espíritu Santo. Anhelo el hablar en lenguas. Anhelo el mantener el gozo de la salvación. Anhelo el que cuando el Señor me habla de cambios, comienza a generarse en mí ese proceso de cambios. Y que está ahí el Señor trabajando en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque, queridos, cuando está en la presencia de Dios, el Señor va obrando en nosotros. Dice la palabra de Dios, escudriñame, oh Señor, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¡Buah! Eso lo dijo el salmista.
y yo podemos decir eso. Miren, queridos, cada día tendría que ser para nosotros una realidad. Señor, necesito que tú me examines y lo que esté mal me digas para yo parecerme a ti. Porque aquí no es que yo me vaya a parecer a fulano de tal. El otro día estaba viendo un chiquito, un jovencito, llevaba no sé si 19 operaciones en su rostro, hermano, un joven de 17 años, para parecerse a uno de estos muchachitos que está bailando ahora, uno que usa la gorra para el costado, no sé cómo se llama. Pero 19 operaciones el chaval, en la carita, para llegar a parecerse, no sé cómo se llama el chaval. Si alguien lo sabe. Mario. Esa cara la tiene cualquiera, eso no. Pero 19 operaciones porque quiere parecerse a alguien que es un ídolo temporal. ¿Y nosotros cuántas operaciones del corazón tenemos para parecernos al Señor? ¿Cuántas? No le estoy pidiendo que me diga el número, es una pregunta retórica para que usted analice. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Miren, hermanos, cuando dice escudriñame, Señor, no está diciendo, Señor, te estoy hablando desde la perfección, quiero ser perfecto. No, o sea, porque la perfección sabemos que no existe hasta que estemos en la presencia del Señor. Está hablando de la honestidad que tenemos que tener, en producirse los cambios en nuestra vida, justamente sincera y auténtico, legal, entero, entera, y no solo de boca, hermanos, sino de hecho y en verdad. Mira, en el 22c dice purificado los corazones, o sea que habla de un lavamiento ahí que realmente que hemos sido justificados por el Señor, y un lavamiento de lo que es las malas cosas para vivir en un tiempo nuevo. Y habla, y lavado los cuerpos con agua pura. Está diciendo que este lavamiento tiene que ser una limpieza integral en nosotros y vestirnos del nuevo hombre, de la nueva mujer que el Señor quiere que seamos. Queridos, en Juan dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Podemos humanamente esforzarnos mucho, pero si el Espíritu de Dios no está en ti, los cambios no serán duraderos. ¿Por qué a veces nosotros nos vamos en promesas para cambiar ciertas cosas? Porque los cambios los queremos producir humanamente. Pero los cambios no se producen humanamente. Los cambios se producen a través de la obra de Cristo Jesús en nosotros. Amén. Entonces, en esa libertad, en el permanecer en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, en la intimidad con Dios, es ahí donde yo hallo la fuerza para vencer las tentaciones. Amén. Es ahí donde yo hallo la capacidad para levantarme del polvo y del muladar muchas veces, y de las tristezas y de las angustias. Es ahí. ¿Por qué? Porque he estado en la presencia de Dios, y el que está en la presencia de Dios no puede salir igual, hermanos. Amén. Si tú me dices, he entrado en la presencia de Dios, salgo igual, yo te digo, no has estado en la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios, Dios te quiebra. Quiebra el orgullo más fuerte, quiebra lo más fuerte que podamos tener a través del hablarnos, de las circunstancias, de los hechos. Pero el estar escondido con Dios es lo que nos hace que nuestras vidas sean moldeables. Amén. El estar escondido. Dice la palabra de Dios, nuestra boca expresa lo que hay en nuestro corazón. Como dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. A veces nosotros decimos, no, lo que yo hablo no tiene importancia. Mira, lo dijo pero sin pensarlo. Todo lo que sale es porque lo hay. Todo. Entonces, si nosotros tenemos vida en nuestro interior, ¿qué saldrá? Pero si tenemos muerte, ¿qué saldrá? No lo digo yo, lo dijo usted, ¿eh? Realmente, de eso se trata. Si yo tengo la vida de Cristo en mí, si yo disfruto de la
la presencia de Dios, si yo no soy alguien que está simplemente como un espectador, simplemente en los atrios, llegando para que otro me lleve por mí. Alguien me dijo hace un tiempo, pero ¿sabe una cosa? Es mi esposa, si no fuese por mi esposa que cree, si no fuese por mi esposa que busca al Señor. Yo le dije, querido, tienes que saber que un día delante de Dios no será tu esposa la que dé cuenta por ti. Serás tú mismo el que tienes que dar cuenta delante de Dios. Y yo tendré que dar cuenta delante de mi hermano, delante del Señor por mi vida. Y para el colmo por ustedes también, porque así no me será demandado. Pero ¿sabes una cosa? Cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta delante de Dios de lo que hemos hecho. Si teniendo abierto el camino para que entremos a la misma presencia de Dios, a gozar y disfrutar de lo que el Señor es para nosotros, si yo me he quedado solamente, algunos posiblemente hasta aquí en entrar, otros han entrado en el atrio, y otros cuando empiezan a sentir el mover de Dios, cuando empiezan a sentir que el Señor le está ministrando, le está hablando, se produce el cambio. Aquí me llega, Señor, hasta aquí, vale. No, hay más, queridos. Hay más para alcanzar en el Señor. Cuando nosotros hoy celebramos la Santa Cena, estamos diciendo que lo que estamos celebrando es que una vez Cristo Jesús murió en una cruz por amor a mí. Y sabe, hermano, puede ser que en tu vida o tal vez en tu mente, en tu corazón estás luchando con cosas y el resultado de eso te hace a veces decir, no voy a tomar la Santa Cena por esto y aquello. Querido, eso no es nuestra conducta. La conducta real nuestra, ¿cuál debiera ser? Ofrezco al Señor mi ofrenda y mi vida, de mi yo, de mi vida, de mi mente, de mi corazón. Cambio de conducta para sentirme que realmente estoy caminando como el Señor quiere, para poder tomar con libertad los símbolos. ¿Por qué? Porque es necesario que aprendamos. Mire, cuando a veces hay un pleito u otro entre familia o algo así, de pronto como que cuesta y dice, no, porque me siento indigno. ¿Sabe cuál es la situación? La situación no es decir, no, me alejo. La situación es enfrentar, hablar, solucionar y después sentirse con libertad. Eso es lo que hay que hacer. Nosotros tendemos a abrirnos, ¿sí o no? Y de pronto tú ves familias que están por un lado, otro por otro. No, es sentarse, hablarlo. Y lo mismo con la Santa Cena. No es decir, no, yo estoy inmundo. Santifíquese, dice la palabra de Dios. El que esté inmundo, santifíquese. ¿Por qué? Porque es necesario saber que somos parte del cuerpo de Cristo. Pero dice la palabra que no debemos tomar la Santa Cena de forma inmunda, de forma indigna, sin habernos puesto a cuentas con Dios. Y no es ponernos a cuenta hoy con el Señor aquí y salir y volver a lo mismo afuera. No. Es decir, de una vez para siempre tomo decisión sobre esta área de mi vida. Es entregarle al Señor aquellas áreas, no en tu propia fuerza, en la fuerza del Señor. Y cuando viene la tentación, tú decir, yo voy a vencer. No. Apelar al Señor y decir, Señor, en ti. Comienza a llenarte con los textos de la palabra. Comienza a llenarte con lo que el Señor te ha ministrado. Ir a la presencia de Dios, quebrantarte. Señor, estoy con esta lucha, pero en ti puedo levantarme. Amén. Querido, nosotros a veces le decimos a la gente, luche, hermano. Y no le enseñamos a luchar. Hay que enseñarle a la gente a luchar con Cristo Jesús. No con Cristo Jesús, usted me entiende. A luchar con el Señor en su vida. A eso me refiero. Con Cristo en su vida. ¿Por qué? Porque es necesario aprender a pelear las batallas, porque el enemigo habrá algo que querrá hacer, que tú no estés en la presencia misma de Dios, gozando de la presencia de Dios, sino que estés afuera, con los pecadores, con los inmundos. Pero el Señor te dice, hijo, yo no quiero que estés ahí ya. Yo no quiero que estés ahí con el montón. Yo quiero que entres en mi misma presencia y que ofrezca sacrificios limpios para mí. Amén. Cerramos nuestros ojos y en esta mañana podamos estar ahí en la presencia del Señor, hablando con el Señor. Puede ser que tal vez tú no te sientas digno, digna,
de estar en la presencia del Señor. Pero en este día, tú puedes, esta mañana, tú puedes decirle al Señor: Señor, esta es mi lucha y este es mi pecado, que me impiden acercarme con libertad al trono de la gracia. Esto es un área en mi vida con la que batallo y con la que lucho. Pero Señor, me quiero levantar en el poder de tu fuerza. Me quiero levantar en el poder de tu fuerza. Quiero avanzar, Señor. Y quiero dejar que aquellas cosas que me están aplastando y subyugando sigan aplastándome y sigan subyugándome. Y que me tengan alejado de lo que es tu presencia misma. Inclusive, queridos, ¿cuántos hay que cuando van a tener su tiempo de oración, el enemigo viene a hablarle a las mentes, diciéndole que no son dignos? Pero una cosa nos enseña la palabra: que al que le es perdonado, le es perdonado. Y tú puedes decir al enemigo mismo: lo que el Señor me perdonó, perdonado está. Y puedes refugiarte en los brazos del Señor. Hermano, hermana, Él quiere que tú goces de la misma presencia del Señor. Que tú seas renovado en el Espíritu de Dios. Que tú seas renovado en tu interior. Que tu espíritu sea renovado cada día. Para que las luchas, para que el pecado cada vez sean menos. Para que podamos encontrarnos limpios delante del Señor. Hay un caudal de bendiciones que esperan para los que se atreven a acercarse más al atrio, más allá del atrio, al lugar santo, al lugar santísimo. Hay un caudal de bendición para los que se atreven a creer que ya no estarán en la orilla, sino que hay ríos de bendición para ti. Pero es hora de despojarnos de todo peso que nos asedia, tomar determinaciones de madurez, de autenticidad, poder decir: soy una persona sincera, realmente, sin dobleces, sin remiendos, sin parches, auténtico, porque el Espíritu de Dios está en ti para hacer las cosas nuevas. El Espíritu de Dios está en ti para hacer las cosas nuevas. Y en esta mañana, ¿sabéis que podéis participar de la Santa Cena todos aquellos que estáis bautizados en agua? Pero al acercarnos a la mesa, lo haremos plenamente convencidos de que realmente somos privilegiados. Plenamente convencidos de que tenemos una entrada que el Señor ha preparado para que podamos entrar y gozarnos en la presencia del Señor. Para que podamos gozarnos en su presencia y que podamos disfrutar de lo que Él es y de lo que Él ha hecho. Aleluya. Y ahí donde estás, puedes decirle: Señor, gracias por el sacrificio. Gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz. Gracias por ese amor, Señor, en la cruz. Gracias por ese amor tan grande, vertido y derramado hacia mi vida. Y hoy puedo, Señor, entrar con libertad. Ya no esperar que otros se sacrifiquen o ofrezcan sacrificio por mí, sino que tu sacrificio ha sido hecho una vez y para siempre, para que yo pueda entrar en tu misma presencia, Señor, y pueda gozar de lo que tú haces, de lo que tú has hecho en mi vida. Aleluya. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor tan grande para con nosotros. Gracias por el sacrificio, Señor, en la cruz del Calvario. Por ese amor tan grande y tan tremendo, Señor. Por todo lo que tú has hecho, por lo que haces y por lo que harás.